Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Me da gusto poder estar aquí nuevamente con ustedes. Fue un gran tema el que vimos hace un momento en la mañana. Ustedes recuerdan, ¿verdad?, acerca de nuestra preparación para recibir al Señor, ¿verdad?, en el regreso por el arrebatamiento de la iglesia. Y en esta tarde, hermanos, deseo continuar con este tema. Es para mí de grande bendición el haber recibido antes este tema por nuestro hermano Miguel, y creo que puedo darle una continuación a este tema. Voy a invitar a los hermanos, por favor, ahí Apocalipsis capítulo 22. Y voy a dar lectura, hermanos, a un solo versículo, al versículo número 7. Apocalipsis 22, el verso número 7, por favor. Yo voy a dar lectura y usted, por favor, siga atento con su vista. Dice la palabra de Dios: He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Una vez más. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Voy a invitar a los hermanos a que me acompañen a hacer una oración antes de continuar. Amado Padre Celestial, en esta hora rogamos, Padre, que seas con nosotros, Señor, a escudriñar tu palabra, Señor. Danos la sabiduría, Señor, la inteligencia, Señor. Sé con cada uno de los que estamos aquí, Señor, y permite ser de bendición para mis hermanos, Señor, y que este tema sea de grande bendición para ellos como lo ha sido también para mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y titulé, hermanos, a este tema: el regreso del Rey. ¿Estás listo? El regreso del Rey. ¿Estás listo? Espero, hermanos, que esto sea una pregunta para hacernos una evaluación acerca de nuestra preparación. Y les voy a pedir que se imaginen un poco, hermanos, que pues estamos esperando en una central, vamos a decir una central de autobuses, una estación de tren, y estamos esperando, hermanos, ya con nuestras maletas listas a que venga el transporte que nos va a llevar a otro lugar donde vamos nosotros a pasar un buen tiempo. Y mientras esperamos ahí, hermanos, estamos viendo que hay muchos pasajeros, hay muchas personas que al igual que nosotros también están esperando el mismo transporte. Y podemos observar que las diferentes personas actúan de una manera diferente. Unos están listos con sus maletas, otros la maleta la dejaron allá en una esquina olvidada, otros están distraídos, están tomando algún alimento, otros están haciendo otra cosa, menos esperar este transporte que los va a llegar a otro lugar. De repente, hermanos, se escucha el anuncio de que ya está aquí. Ya, hermanos, ya está aquí el transporte que nos va a llevar, ese tren, ese autobús, ya está. Y se les pide que suban rápido la unidad, que no se va a detener mucho. ¿Puede captar esto en escena, en su mente? ¿Qué sucedería, hermanos? Algunos correrían rápido por su maleta, otros soltarían lo que están comiendo y otros pronto a comprar de último minuto ese boleto que los va a llevar para poder subir a usar ese transporte. Esto, hermanos, esto nos recuerda la importancia, hermanos, de estar preparados para la venida de Cristo. Hace un momento, como les decía en un inicio, vimos un gran tema con nuestro hermano Miguel acerca del arrebatamiento, y yo deseo continuar también, hermanos, con este tema, hermanos. Recordemos, hermanos, que es un evento muy importante el regreso de Cristo.
No sabemos el día, no sabemos la hora, pero ¿sabe qué? Debemos de estar seguros que Cristo viene. ¿Estamos listos, hermanos, para recibirlo? ¿Estamos listos para recibirlo? Hermanos, hablar de la segunda venida de Cristo, del arrebatamiento, nos lleva a hacer reflexiones en nuestra mente, a ponernos a pensar en este evento y a ponernos a pensar de que si estamos listos para recibir a Cristo en el arrebatamiento. Este evento, hermanos, hablar de la segunda venida de Cristo, nos lleva primero, hermanos, a reflexionar, nos lleva a reflexionar en la inminencia del retorno de Cristo. Y deseo, hermanos, que tomemos una lectura ahí mismo en Apocalipsis. Leamos, por favor, desde el versículo 6 hasta el verso número 21, hermanos, y de manera alternada deseo que me acompañe en este pasaje. Apocalipsis 22, del 6 al 21. Comienzo, hermanos, con este versículo número 6 y usted continúa y, hermanos, nos unimos en el último versículo. Dice la palabra de Dios: me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener acceso al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. El espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Hermanos, como decía hace un momento, hablar de la venida de Cristo nos debe llevar a reflexionar primero en la inminencia del retorno de Cristo. Y tengo una definición para lo que es inminencia. Es del prefijo in, que indica hacia o dentro, y minere, que es del verbo que significa sobresalir o amenazar.
En conjunto, hermanos, esta palabra inminere se refiere a algo que está sobresaliendo o amenazando con suceder pronto. De ahí que inminente se usa para describir algo que está a punto de ocurrir y que puede representar una amenaza o simplemente un evento próximo. Así que, hermanos, la venida de Cristo, el arrebatamiento es algo inminente, es algo, hermanos, que debemos de esperar constantemente, es algo que tenemos que estar siempre preparados, hermanos, para recibir a Cristo. Vayamos por favor al verso número 6. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos debe de llevar a reflexionar en la inminencia de este evento? Dice el versículo número 6, y me dijo, estas palabras son, aquí vemos dos características, hermanos, que son estas palabras, dice, son fieles y son verdaderas. La veracidad, hermanos, por la veracidad de este evento, hermanos. Por eso nos debe de llevar a reflexionar, porque es un evento real y verdadero. Dice este versículo, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus y de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. No solo Juan, hermanos, aquí en esta porción de Apocalipsis, como lo vimos en la mañana, habla del arrebatamiento de la iglesia, sino también podemos comparar con otros pasajes como Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 y 17. La mañana mirábamos Mateo 24, en San Juan 14 también, hermanos, se describe algo de este evento, hermanos. Y vayamos por favor allá primera a los Tesalonicenses capítulo 4, por favor. Primera a los Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17 dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La veracidad, hermanos, de este evento es algo seguro, hermanos, que está escrito en la palabra de Dios. Dice ahí en Apocalipsis, estas palabras tienen dos características. ¿Cómo son, hermanos? Fieles y verdaderas. Dice ahí en Romanos, si gusta acompañarme, Romanos capítulo 3. Verso 4, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz. Una característica, hermanos, es que Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, no estamos, hermanos, confiando en un hombre igual que nosotros, sino estamos confiando en Dios, y las palabras de Dios son veraces, son fieles y son verdaderas. Entonces, hermanos, nos debe de llevar a reflexionar en la veracidad de este evento, que no es un evento, hermanos, que simplemente podemos mirar como algo muy lejano y que tal vez suceda, sino todo lo contrario, que es algo seguro que suceda y que es un evento real, hermanos, y próximo a suceder. Dice al final de este versículo 6, ahí en Apocalipsis 22, el Señor ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y vayamos a otro pasaje, hermanos, ahí en San Juan 14. El Evangelio según San Juan, verso 14. Los primeros 3 versículos, hermanos, vemos cómo Cristo mismo, hermanos, habla de su segunda venida, del arrebatamiento de la iglesia. Y dice,
no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La veracidad, hermanos, de este evento está mostrado en las Escrituras, hermanos. Pero este evento, hermanos, también nos debe de llevar a reflexionar, no solamente que es algo inminente y es algo verídico, es algo real que va a suceder, sino también que nos debe de llevar a reflexionar en la advertencia, hermanos, y preparación. Vayamos nuevamente ahí a Apocalipsis, hermanos, en el pasaje que estamos meditando, Apocalipsis 22, verso 7. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de este libro. Y verso 12 también. He aquí, vengo pronto y mi galardón conmigo. Y luego dice también, hermanos, el verso número 20. El que da testimonio de estas cosas dice, vengo en breve. Ciertamente vengo en breve. Y esta, hermanos, esta expresión indica que el regreso de Jesús es inminente y puede ocurrir en cualquier momento. Nos debe, hermanos, de llevar a reflexionar como una advertencia de que Él viene pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Nos hace un llamado, hermanos, también a prepararnos. No solamente, hermanos, nos debe llevar a reflexionar que es un evento seguro y verdadero que va a suceder, sino que también de nuestra preparación, hermanos. Y de esto mirábamos hace un momento en la mañana. Vayamos aquí mismo a Apocalipsis, ahí en el capítulo 3, verso 11, hermanos. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. En una preparación, un desafío, hermanos, para como creyentes a retener la fe. Apocalipsis 22, 7, hermanos, nos llama, nos hace ánimo para que nosotros guardemos las palabras de esta profecía, hermanos. He aquí vengo pronto, y luego da una bienaventuranza, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El Salmo 119, 11, hermanos. ¿Hay alguien que se lo sabe de memoria, hermanos? Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Así, hermanos, de que mi preparación requiere que guarde la palabra de Dios en mi corazón. Y esta promesa de que viene, hermanos, por su iglesia, también es parte de su palabra, así que la debemos de guardar en nuestro corazón. En mi corazón he guardado tus dichos. Y aquí, hermanos, igualmente aquí en Apocalipsis 22, 7, también es palabra de Dios y también tenemos que guardarla en nuestro corazón. Y hay una bienaventuranza, dice, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Así que, hermanos, debemos de guardar esta promesa del Señor en nuestro corazón y tenerla siempre presente. Siempre debemos de estar recordando, hermanos, de que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Pero también, hermanos, nos debe llevar a reflexionar en la esperanza y el consuelo. Y vayamos ahí a Tesalonicenses, donde
leíamos hace un momento, primera a los tesalonicenses, hermanos, capítulo 4. Hablar de la venida de Cristo, hermanos, también nos debe de llevar, hermanos, a reflexionar en la esperanza y en el consuelo, hermanos. Y vayamos a estos versículos del 15 al 17, donde leíamos hace un momento. Leamos, hermanos, todos juntos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nos lleva, hermanos, la venida de Cristo nos lleva a reflexionar en la esperanza, hermanos, y en el consuelo. En esperanza, hermanos, de que los muertos en Cristo resucitarán. Una vez que el Señor nos reciba, estaremos para siempre con Él. Esto, hermanos, nos debe de motivar, nos debe de dar una esperanza, hermanos, de que Cristo viene pronto y todo esto se va a llevar a cabo. Todo esto que acabamos de leer ahí en Tesalonicenses 4, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, ¿dónde, hermanos? Para siempre con el Señor. También, hermanos, nos debe de dar, así como nos da esperanza, también la venida de Cristo nos debe de dar consuelo. Vayamos, hermanos, a buscar otro pasaje ahí en 1 Corintios 16. Versículo número 22. ¿Puede dar lectura, por favor, hermanos? Todos juntos. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Y hermanos, esta frase, estas palabras que dice aquí, el Señor viene, está compuesta por una sola palabra, hermanos. Recordemos que la mayoría del Nuevo Testamento se escribió, hermanos, en griego. Y hermanos, aquí se incluía una palabra que era Maranata. Y esta palabra, hermanos, Maranata, se refiere al Señor viene. Se trata, hermanos, de esta palabra de origen arameo, pero su traducción, hermanos, al griego es Maranata. Entonces, esta era una palabra muy usada para los cristianos de esa época, hermanos, para referirse a que pues Cristo viene, y era como parte de un saludo, Maranata. Y así, hermanos, así que también es incluida, hermanos, aquí en esta carta a los Corintios, hermanos, como ese recordatorio, hermanos, para alentar a los cristianos de ese tiempo, pero también para nosotros, hermanos, es un consuelo de que Cristo viene. Y vayamos voy a dar lectura ahí a Tesalonicenses 4:18, dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras, hermanos? Las que acabamos de ver,
que Cristo viene pronto. Y luego vamos ahí, hermanos, a 1 Corintios, hermanos, donde vimos que dice esta palabra Maranata. ¿Y qué significa, hermanos? El Señor viene. Y era un recordatorio, hermanos, que traía consuelo para la vida de aquellos hermanos, ¿verdad? Y para nosotros también es un consuelo de que Cristo viene pronto, hermanos. Esta promesa es una fuente, hermanos, de esperanza, de consuelo. Recordar de que Jesús cumplirá, hermanos, su promesa de regresar nuevamente por su iglesia. Esto, hermanos, nos debe llevar a reflexionar también en esta esperanza, en este consuelo, hermanos, que un día, hermanos, estaremos con el Señor. Puede ser, no sé, a lo mejor en media hora, en 20 minutos, puede ser esta noche, hermanos, puede ser en la mañana. Es algo, hermanos, en el cual siempre debe de estar en nuestra mente esperando la venida de Cristo. Pero también, hermanos, no solamente nos lleva a reflexionar en todo esto que acabamos de ver, también, hermanos, nos debe de llevar a reflexionar en la urgencia, hermanos, de la misión que tenemos como iglesia. La urgencia de la misión, hermanos. Y vayamos a un pasaje más, hermanos, allá en el Evangelio según Mateo, hermanos. En el último capítulo, hermanos. El regreso de Cristo, hermanos, trae fortaleza, trae consuelo, trae esperanza, pero también, hermanos, nos debe de llevar a reflexionar en la urgencia, hermanos, de la misión que tenemos como iglesia. Dice Mateo 28, verso 18 al 20, hermanos, voy a dar lectura y dice la palabra de Dios: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en la tierra, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. También, hermanos, el regreso de Cristo nos debe de llevar a reflexionar en la urgencia de la misión, hermanos. Nos lleva a hacernos una pregunta, hermanos, a cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué estamos haciendo, hermanos, por la causa de Cristo? ¿Qué estamos haciendo? Tal vez, hermanos, nos congregamos frecuentemente, tenemos una relación con Dios, oramos, leemos la Biblia, hermanos, pero ¿qué estamos haciendo por nuestro prójimo? ¿Qué estamos haciendo por esparcir el Evangelio? La urgencia, hermanos, de la misión. También esto nos debe de llevar a reflexionar, hermanos, de que es una urgencia que compartamos el Evangelio, de que nuestros vecinos tal vez no tendrán la oportunidad de escuchar el Evangelio y nosotros vivimos a un lado de ellos, nuestros familiares, otras personas, hermanos, teniendo este mandato tan claro aquí en Mateo 28, 19 y 20, también en Marcos 16, hermanos, donde vemos que como iglesia debemos de esparcir el Evangelio, hermanos. También, hermanos, nos lleva a reflexionar en la urgencia de esta misión como iglesia. Dice este pasaje: id y haced discípulos a todas las naciones. Dice el verso 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que he mandado.
Y aquí encontramos otra promesa que hace el Señor. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que no tema, hermano, no tema el hablarle a otra persona de Cristo, porque ahí está el Señor con usted. Cada uno, hermanos, de nosotros somos encomendados a esparcir el Evangelio. No solamente, hermanos, de esperar quietos el regreso de Cristo. ¿Sí recuerda, hermanos, qué sucedió con las vírgenes, hermanos? ¿Recuerda la aplicación que vimos con el hermano Miguel? ¿Qué sucedió con estas vírgenes? Se cansaron y se durmieron, ¿verdad? Y no era una forma correcta de esperar al esposo. Si nosotros, hermanos, como iglesia, debemos de esperar a Cristo como el esposo de la iglesia en su venida, debemos de esperarlo despiertos, hermanos. Dice ahí en Mateo 9, vayamos allá a estos últimos pasajes que vamos a ver. Mateo 9, 36. Y al ver las multitudes, dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Somos encomendados, hermanos, a esparcir el Evangelio urgentemente. ¿Sabe por qué? Por la necesidad, hermanos, que hay de que nuestros familiares, de que nuestros vecinos, de que personas que a diario nos rozamos con ellas o nos topamos en una tienda o en el camino al trabajo, tienen esta característica, que están desamparadas, hermanos, y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Una manera, hermanos, de nosotros esperar al Señor es de esta manera, hermanos, obedeciendo a la urgencia, hermanos, de la misión que Cristo encargó a la iglesia, esparcir el Evangelio. Primera de Timoteo 2:4, hermanos. Vamos allá. Sé que muchos de ustedes se saben este versículo, pero vamos a buscarlo. ¿Por qué, hermanos? Primero, por la necesidad. Después, porque dice el verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque Dios quiere, hermanos, que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Mateo 28, hermanos, nos recuerda que es un mandato divino el Señor. No nada más para los misioneros, para los predicadores, sino para cada miembro de la iglesia, hermanos. Y es una manera correcta de que nosotros estemos esperando la venida de Cristo, esparciendo el Evangelio. Hermanos, tenemos que ser obedientes a este mandato. Y al reflexionar que Cristo viene y pronto estaremos dispuestos a esparcir el Evangelio, hermanos, que esta espera, hermanos, sea productiva, que esta espera por el Señor nos motive, que nos podamos levantar con esa meta de poder compartir el Evangelio, porque Cristo viene pronto, hermanos. Voy a invitarles, por favor, a que se pongan en pie, hermanos. Hablar, hermanos, de la venida de Cristo, del arrebatamiento por la iglesia, hermanos, nos debe de llevar a reflexionar, hermanos, en muchos aspectos de nuestra vida, hermanos. Y hoy les pude compartir solamente 4. La inminencia del retorno de Cristo nos hace reflexionar también en la advertencia y nuestra preparación, en la esperanza y el consuelo que traen, hermanos, que Cristo regrese. También, hermanos, en la urgencia de la misión, porque es algo urgente, hermanos, que
que llevemos el Evangelio a otros y que otros también sean salvos y puedan estar con esta esperanza, hermanos, de esperar al Señor. Una vez dijo un pastor que Dios no nos salvó para que nos vayamos solos al cielo, sino para que también nosotros, al compartir, otros más también puedan ir al cielo, hermanos. Hagamos una oración, hermanos, y roguemos al Señor que Él nos lleve a reflexionar, hermanos, en nuestras vidas. ¿Qué estamos haciendo? Oremos, hermanos.